Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, de que todos te adoren. Buenos días. Cuando nosotros nos reunimos para celebrar la Eucaristía, no somos solamente los que estamos aquí en el templo, es toda la Iglesia. Y cuando digo toda la Iglesia, no me refiero simplemente a los que estamos en Sincelejo, en el departamento de Sucre, en Colombia, en todos los demás países. También tenemos que pensar en aquellos que ya llegaron a la meta, comenzando por la Virgen María, los ángeles, los santos, los mártires particularmente, todos ellos. Y cuando nosotros, como vengo insistiendo hace mucho tiempo, encendemos la luz de la fe, nos damos cuenta con toda claridad de que allí están también aquellos difuntos que nosotros despedimos con dolor porque los conocimos y nos acompañaron y ahora están viviendo con Dios. O sea, aquí no podemos sentirnos en el grupito cerrado de los que estamos en el templo. Pero por otro lado, la Iglesia se presenta como cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es para ser entregado. Por consiguiente, cuando nosotros nos reunimos en esa actitud de entrega, sobre todo si vamos a celebrar la Eucaristía, donde tenemos el cuerpo entregado del Señor y nosotros nos llamamos cuerpo de Cristo. Entonces, nuestra actitud es entregarnos a la humanidad con la misma disposición de Jesús. Eso implica el abrazo que todas las mañanas yo los invito a que le demos a la humanidad entera, que abracemos a los que ríen y a los que lloran, a los que celebran y a los que se lamentan, a los que sufren y a los que gozan, porque así es el amor de Dios en Jesucristo. En esta Eucaristía nos vamos a unir en la oración de acción de gracias, junto con todos aquellos que le agradecen a Dios la vida, el don de la vida, los padres de familia que celebran la concepción o el nacimiento de un hijo, aquellos que hoy están de cumpleaños, los que se alegran por la recuperación de los enfermos
y también los que insisten en abrirle caminos a la vida, los que luchan por un futuro mejor, los que piensan que todavía no hemos llegado y tenemos derecho a más, todos aquellos que de una forma u otra, con su trabajo, con su entrega, están tratando de construir una vida mejor y una mejor convivencia social. Oremos por el Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto, por nuestros hermanos en la fe que son perseguidos a causa de la buena noticia, con la familia de nuestra hermana difunta Lady del Socorro Peña Pérez y de todos los difuntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Agradezcámosle a Dios el don de la vida y pidámosle que nos perdone nuestros pecados para que podamos disfrutar de la vida con toda libertad. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Por nuestras injusticias y nuestro desamor, Cristo, ten piedad. Por nuestra indiferencia y nuestra ingratitud, Cristo, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Oremos. Padre bondadoso y eterno, que con la abundancia de tu amor desbordas los méritos y los deseos
de quienes te suplicamos, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que liberes nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas incluso lo que no nos atrevemos a pedirte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo, más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con los hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y me quedé 15 días con él, pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Sicilia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. Marta ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Recordarán que ayer veíamos cuando Jesús se encuentra con un legista
que pretende que Jesús se ciña a los convencionalismos legales y por eso le pone una cascarita para que resbale. Pero Jesús, sin agresividad de ninguna clase, lo pone frente a la realidad del amor de Dios y de cómo ese amor tiene que proyectarse hacia el prójimo por encima de toda consideración de raza, de religión, de lengua, de país, de política, de estrato social, de lo que sea. Ahora el Evangelio nos presenta a Jesús entrando en una aldea. Aquí no hay detalle que perder. La aldea, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es la representación de esos ámbitos humanos cerrados, fanáticos, pegados de sus propios criterios e impermeables a cualquier otra cosa que no sea su punto de vista. Jesús entra en un espacio así, y en ese espacio no aparecen los discípulos, aparentemente. No dice que iba con los discípulos. Según el relato va solo, pero la verdad es que los discípulos están representados en los dos personajes femeninos que vamos a encontrar a continuación. Y cada uno de esos personajes tiene un nombre y ese nombre es muy importante. La dueña de la casa, entramos en una casa de dos hermanas, de las cuales una es la propietaria, la otra está allí arrimada, como decimos nosotros. La dueña de la casa se llama Marta, nombre que conviene precisamente a su condición. Marta quiere decir señora, dueña, propietaria. Y a Marta la vemos en esa actitud de disponer, de mandar, en esa actividad frenética. En cambio, la hermana que no tiene nada se llama María. María, como lo hemos dicho en otras oportunidades, era un nombre de mujeres pobres, hijas de pobres. Era de origen egipcio ese nombre. De hecho, la primera María es la hermana de Moisés, que nació en Egipto. Era un nombre egipcio y significaba revoltosa. Por eso las hijas de los pobres se llamaban María. María no tiene nada, ella no es propietaria. Pero ocurre un conflicto en tanto que María se sienta a los pies de Jesús. Y aquí tenemos otra sugerencia. Recordemos el episodio de otra mujer que estuvo a los pies de Jesús, la del banquete en la casa del fariseo, que le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas, se los secó con su pelo y se los ungió con perfume. Bueno, esta María está a los pies de Jesús en actitud de discípula, escuchándolo. En cambio, Marta está desperdigada
en una gran cantidad de quehaceres en la casa, tratando de causarle buena impresión al maestro, tratando de hacerlo sentir acogido con todas esas actividades que está desarrollando. Ella se siente en determinado momento fastidiada e incómoda porque su hermana no está haciendo lo mismo que ella. Recordemos el relato de hace unos días cuando Juan le dice a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos impedido porque no anda con nosotros. Es ese afán de que los otros hagan lo mismo que yo, piensen lo mismo que yo y procedan como yo. Marta manifiesta su fastidio y se le encara a Jesús. Dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús le dice: Marta, Marta, estás tan inquieta con tantas cosas, preocupada con tantas cosas, y una sola es necesaria. Esa una sola necesaria. En el capítulo 12 aparece que es el reino de Dios. Y en el capítulo 18 aparece que es la opción por la pobreza, es decir, por la solidaridad con los demás. Esa es la única cosa necesaria. En otras palabras, Marta, Marta, no te esmeres tanto tratando de agradar a Dios con lo que tú haces, lo que se te ocurre, lo que te parece que es lo mejor. Piensa que lo que Dios quiere es que tú en la tierra construyas su reino. Y volvemos a lo de ayer. El letrado pensaba que Jesús no era espiritual porque no hablaba de la vida eterna. Y Jesús le hace ver que la vida eterna se consigue a través de esta vida mortal. María ha escogido la parte mejor. La parte mejor es escucharlo a Él. Y esa no se le va a quitar. Fijémonos la importancia que tienen estas palabras de Jesús, porque lo que nos quiere dar a entender Él es que no se trata de que nosotros hagamos lo que se nos antoje o lo que se nos ocurra con la intención de agradar a Dios, porque si yo tengo intención de agradarlo, lo que yo haga, eso le agrada. Así que si yo tengo intención de agradarlo y salgo a insultar a la gente porque son pecadores, eso le va a agradar a Dios. No, escúchalo primero a Él. ¿Qué te dice Él? Miren, les voy a poner un ejemplo. En estos días empecé a hacer un ejercicio de sinodalidad, como dice el Papa Francisco, aquí en la parroquia, consultándole a varias personas, y lo voy a seguir haciendo, consultándole a varias personas el hecho de que en las misas no se nos está llenando el aforo. A veces hay personas que se inscriben y luego no vienen, pero el cupo ya estaba reservado.
y que nosotros multiplicamos por 2 el número de misas diarias pensando una cosa: normalmente en la misa de la mañana venían 100 personas. Bueno, como no pueden venir sino 50, entonces celebremos 2 misas, una a las 6 y otra a las 7. Fue la propuesta que hicimos, nos dijeron que sí y a eso nos le medimos. Luego por la tarde pensamos lo mismo, pongamos una misa a las 5 y otra a las 6 y así repartimos la gente que antes venía solamente a la misa de 6. Pero no contábamos con el hecho de que hay algunas personas que o no las dejan salir en su casa por razón de su edad y de sus patologías de base, o ellas mismas no se atreven porque todavía no se sienten seguras de que en el ambiente haya las garantías de salubridad para ellas, o por cualquier otro motivo. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, hice la consulta. Obviamente nosotros estamos acostumbrados no a un sínodo, sino a un consejo municipal, a una asamblea departamental, a un congreso de la República, a ese tipo de discusiones que son parlamentarias. No estamos acostumbrados a hacer un discernimiento espiritual. Es decir, escuchar primero al Señor para después opinar qué nos parece que sería lo más indicado. Es eso lo que Jesús señala de María. Ella ha escogido la parte mejor y no le será quitada. De lo que se trata no es de que nosotros hagamos parlamentos en la iglesia, ni que nos enzarcemos en una discusión estilo consejo municipal. De lo que se trata es de que primero escuchemos al Espíritu del Señor y tratemos de interpretar lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia. Ahora que Jesús nos dice esto respecto de Marta, vale la pena que lo tengamos también en cuenta respecto de nuestra parroquia. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor. El vino tú nos lo dices, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan,
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, acepta el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate realizar en nosotros la santificación de tu liberación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia. Pero sobre todo, porque has dejado la huella de tu gloria en el ser humano creado a imagen tuya. Tú nos llamas a cooperar con nuestro trabajo de cada día en el proyecto de la creación y nos das tu Espíritu Santo para que seamos artífices de justicia y de paz, siguiendo a Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, particularmente a nuestra hermana Lady del Socorro y a todos cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría del Espíritu Santo dirijámonos nosotros también al Padre, diciéndole como nos enseñó Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense a Fernanda de la Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Si quieres tener suave el corazón, si quieres irradiar felicidad, si quieres respirar satisfacción, si quieres ser heraldo de la paz, haciendo de tu vida un evangelio, fuerza, gozo, paz y luz tendrás. Servir como Jesús sirvió, orar como Jesús oró, pensar como Jesús pensó, amar como Jesús amó, sentir como Jesús sentía, vivir como Jesús vivía, y así al final de cada día ya sé que sería mucho más feliz. Oremos. Padre bondadoso, saciados con este alimento y esta bebida del cielo, concédenos que nos transformemos en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día. Mi alma